Regresamos. Don Temo, 3 personas pusieron el PLD en el mapa electoral de la República Dominicana. Danilo, Leonel y hay otro que falta. ¿Quién es ese que falta? Tú sabes muy bien que soy yo. Pero obviamente, yo creo que es bueno explicar rápidamente cómo se generó eso. Sí, claro que sí. Ese proceso arranca inmediatamente después de la celebración del Congreso del PLD del año de 1990-91. Ustedes recordarán que los congresos del PLD se celebraban inmediatamente después de las elecciones, finalizando el año y empezando el año siguiente. De manera que a finales del 90, de 1990, el PLD inició su congreso y lo culminó en los primeros meses del año 1991. De ese congreso surgió un nuevo comité político. No voy a hacer referencia a los problemas que se generaron, una serie de problemas que se generaron, pero surgió un nuevo comité político y en ese nuevo comité político estuvimos o entramos el compañero Leonel Fernández, el compañero Danilo Medina, el compañero Euclides Gutiérrez y yo. Quedaron en el comité, en ese comité político, quedaron el compañero Guido Medina, el presidente del partido, obviamente, el presidente Juan Bosch, quedó la compañera Mildred Guzmán y... Franklin Alamán estaba. No, Felucho Jiménez. No, Franklin no estaba en el comité político. Éramos esos 9 nada más. Bueno, ya en ese momento era evidente que el profesor Juan Bosch había entrado en su etapa final de su vida política. O sea, ya era notoria que estaba enfermo, una enfermedad que todo el mundo sabe que era el Alzheimer. Y ese proceso se fue ampliando con el pasar del tiempo. Ya era muy evidente en el 92, en el 93, pero aún así compañeros del comité político entendieron que a los fines de preservar el partido era necesario llevar a Juan Bosch de nuevo como candidato a la presidencia en el año 94, con todo y que se sabía ya que había un problema de enfermedad. Entonces, en ese contexto de llevar de nuevo a Juan Bosch de candidato a la presidencia de la República, particularmente el compañero Danilo Medina y yo entendimos que había que aprovechar ya esa situación porque sabíamos que iba a ser la última oportunidad del compañero Juan Bosch de hacerlo acompañar de una persona que ya luego pudiéramos promoverlo para futuras jornadas políticas, o sea, en el sentido de que, bueno, si ya no vamos a tener a Juan Bosch como la figura estelar del partido, vamos a tratar de poner a alguien que pueda relevar a Juan Bosch en ese papel. Y tanto Danilo y yo nos entendimos que en ese momento la persona indicada era el compañero Leonel Fernández. ¿Por qué Leonel? Leonel se había ganado una muy buena reputación dentro del PLD, buen expositor, conocedor de la política internacional, muy querido en la base del PLD. Obviamente él no tenía estructura en esos momentos, pero era una persona bastante querida. Y nosotros nos dimos cuenta que el país estaba entrando en una etapa en donde presentar una opción nueva, joven al país, podía ser atractiva. Sabíamos que no íbamos a ganar en el 94, pues teníamos los datos que nos indicaban que no estábamos en condiciones con Juan Bosch de ganar esas elecciones, pero entendíamos que posicionando a alguien, ya más adelante podíamos volver a relanzar el PLD. Y así fue. Logramos, a pesar de que en algún momento el propio compañero Leonel Fernández entendía que quien debía ser era Danilo, al final logramos convencerlo de que él debía ser el candidato. O sea, que usted y Danilo convencieron a Leonel de que fuera él, cuando él quería que fuera Danilo. Así es, así mismo, así mismo. Él hubo un momento que me lo planteó a mí, que él entendía que el que tenía que ser el acompañante de Juan Bosch era Danilo, porque reconocía el mérito, que Danilo tenía el gran mérito de haberse tirado el partido encima en esos momentos difíciles, del 90 al 94, cuando ya era evidente la enfermedad de Juan Bosch. Pero bueno, logramos promoverlo como candidato a la vicepresidencia en esa circunstancia, la ganó, hizo su campaña con el compañero Juan Bosch, él por un lado y Juan Bosch por otro, y efectivamente cuando
Cuando terminó el proceso, que terminamos muy mal, sacamos apenas un 13% de los votos, surgió la famosa crisis postelectoral, aquella que ustedes conocen, el problema entre Peña y Balaguer, que Peña argumentaba que le habían robado las elecciones. Y yo creo que esa fue una gran oportunidad también, que nos va entonces a permitir a nosotros jugar un papel muy importante en la salida de la crisis. Yo diría que ahí también va a jugar un gran papel el compañero Danilo Medina, porque en medio de esa situación de incertidumbre que había, él se me apareció un día en mi casa y me dijo, yo creo tener una salida de esta situación y además entiendo que ha llegado ya la hora de que le hagamos ver al compañero Juan Bosch que ya él ha llegado al fin de su carrera política. Entonces ahí él me esbozó en mi casa, fue a mi casa temprano un sábado, me esbozó la idea de lo que posteriormente fue el Pacto por la Democracia. Me dijo, yo creo que hay que plantear que se forme una comisión en el comité político donde estemos tú, Leonel y yo. Es Danilo que hace eso, que bueno también que eso quede para la historia. Que esté tú, Danilo y yo, para que nosotros le hagamos una propuesta al país de salida a la crisis. Y ahí más o menos me esbozó los elementos de la propuesta. Y yo le dije, coño, me parece bien, me parecía muy bien. Dice, lo primero que tenemos que hacer es convocar al comité político en ausencia de Juan Bosch para entonces hacerle ver a todos los miembros del comité político de que ya ha llegado la hora de hacerle ver a Juan Bosch que él tiene que dejarnos a nosotros seguir la lucha para que el partido pueda seguir avanzando. Y efectivamente se celebró esa reunión, ahí se acordó convocar al profesor Juan Bosch para informarle la decisión de su organismo. ¿Y cuál fue la reacción de Juan Bosch luego de esa decisión? Él aceptó. Cuando se le informó la decisión del comité político, pero yo digo la grandeza de Juan Bosch. Juan Bosch pudo haber, con toda su enfermedad, él pudo haber reaccionado en contra. Sin embargo, aceptó disciplinadamente la decisión de su organismo. Y ustedes recordarán, posiblemente ustedes eran muy jóvenes en ese entonces, el famoso acto que se hizo en Fiesta de Luz, en el famoso local ese que usábamos mucho, donde él se dirigió al partido diciendo que se retiraba de la vida política y que confiaba en los compañeros que iban a seguir al frente de la democracia. ¿Usted no entiende entonces que por justicia política, si de 3 ya 2 fueron presidentes, no sería Temo Montá que le toca ahora ser presidente? Eso es lo que yo le he estado diciendo a los compañeros. Porque además, déjenme decirles lo siguiente, ustedes todos saben que he estado detrás de prácticamente todos los gobiernos, siempre detrás, en el sentido de que en el año, para las elecciones del 96, fue el que articulé el equipo que elaboró el programa de gobierno que se aplicó. Y estuve en las posiciones donde se tomaban las grandes decisiones. En el 2004 volví y fui el articulador de ese programa de gobierno que presentó el compañero Leonel Fernández para volver a gobernar. Y lo mismo en el año 2008. En el 2012 ayudé al equipo del compañero Danilo Medina en todo el tema económico, también a la elaboración del programa. De manera que he estado siempre detrás de la gente que ha trabajado en las políticas o en las propuestas que luego generan política para los gobiernos. Y yo creo que hay que ver los resultados. El primer gobierno de Leonel fue un gobierno excelente, del 96 al 2000 fue un gobierno impecable. Y cuando volvimos en el 2004, en medio de un colapso económico, como todo el mundo conoce, en poco tiempo nosotros recuperamos el país. Y en el caso concreto del 2004 hay que recordar... ¿Cómo ustedes lograron, un paréntesis ahí, sí. ¿Cómo ustedes lograron recuperar la confianza del pueblo dominicano de $1 a 55 por 1 y una inflación inaguantable en esos momentos? Sí, bueno, yo creo que la pregunta tuya se responde de la siguiente manera. Lo que había ocurrido en el gobierno de Hipólito Mejía era que se había perdido la confianza en el manejo de la política económica. Y nosotros llegamos comprometidos con la idea de recuperar esa confianza. Y yo diría que la primera señal de que estábamos comprometidos con eso fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los actores económicos vieron que había una voluntad de articular políticas refrendadas por el Fondo Monetario Internacional que iban a reconducir la política del país. Y eso nos permitió establecer una política fiscal prudente,
una política monetaria relativamente flexible, pero además nos abrió la puerta a negociar con el Club de París, nos abrió la puerta para negociar con el Club de Londres, las deudas de la República Dominicana, y eso comenzó a generar confianza tan rápida que ya inclusive antes de que terminara el año 2004, la tasa de cambio se había desplomado a unos niveles ya bastante importantes. Y la inflación comenzó a moderarse y ustedes deben recordar que ya para el primer año efectivo, el 2005, la economía creció alrededor del 9.7%, un crecimiento impresionante, y en el 2005, en el 2006 nos metimos en 10.5%, o sea, la economía se dinamizó. Yo creo, y le he dicho a los compañeros que no pueden perder de vista que esas políticas, o sea, el equipo que articuló esa política, quien lo dirigiera yo, y por eso que yo valido lo que tú dices, no es solo porque de los tres falto yo, sino porque además he estado detrás de todas las políticas que han impulsado que este país hoy sea el ejemplo en los países de América Latina en cuanto a crecimiento y en cuanto a estabilidad. Y eso lo que pone de manifiesto es que si llego a la presidencia de la República, estaré en capacidad, primero, de mantener la estabilidad del país, de crear condiciones para que el país siga creciendo, pero además crear condiciones para establecer políticas sociales que son sumamente importantes ahora para tratar de lograr una mayor expansión de los sectores medios de la población, lo que implica más reducción de la pobreza, de manera que el país pueda avanzar en la generación de bienestar social, que yo creo la gran aspiración que tenemos nosotros dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo ganarse la confianza de una población que a todas luces será determinante en el proceso electoral que viene, que es el de la juventud? Y esa población que no vivió esos años de recuperación económica y de progreso de los inicios de los gobiernos del PLD, después de una gran tormenta del partido, después de estos conflictos internos dentro del partido, ¿cómo lograr convencer a esos muchachos de que ustedes son la garantía de que sus sueños se puedan hacer realidad? Esa es una gran pregunta, sin lugar a duda. Ayer, por cierto, tuve yo un encuentro con jóvenes y le explicaba que en mi época de juventud, la lucha nuestra era por las libertades. Yo le decía, ustedes ven, estamos reunidos aquí. En mi época hubiese sido prácticamente imposible celebrar una reunión de este tipo, porque si la hacíamos íbamos a tener el temor de que la policía iba a venir y nos iba a interrumpir, porque era un periodo de represión y la juventud vivía permanentemente atemorizada y aterrorizada con la idea de que si iba a una reunión o expresaba alguna opinión contraria al gobierno, se le iba a reprimir. Digo yo, ya nadie piensa en eso. Eso lo hemos superado. Ahora, yo les decía, ustedes han crecido en un mundo donde no hay preocupación por la represión política. Ustedes no tienen ningún tipo de temor en expresar lo que quieren. No tienen ningún temor en reunirse, en expresar su punto de vista, que pueden ser contrarios a los del gobierno y saben que nadie lo va a reprimir. ¿Por qué? Porque eso lo conquistamos nosotros, los jóvenes de mi generación. Yo les dije, ahora a ustedes les toca ahora, la gran tarea que tienen por delante es lograr en la República Dominicana que los dominicanos y las dominicanas realmente puedan recibir los beneficios, si no los beneficios, los derechos que garantiza la Constitución de la República, que es que el Estado dominicano sea verdaderamente un Estado social y democrático de derecho, y eso implica que usted pueda tener el derecho a una educación, a una salud de calidad, pero una salud prácticamente gratuita, porque yo diría que el principal elemento para usted lograr el bienestar de un país es que haya salud, y por tanto el Estado tiene que ser un garante de la salud. El Estado tiene que ser un garante de una educación de calidad. Ustedes saben muy bien que el 4% del impuesto de la educación. Sí, ahí jugamos un papel también importante, pero lo que quiero llamar la atención de ustedes es que no se trata solo del 4%, es el tema de que hemos entrado en una etapa
en donde si no avanzamos en la calidad de la educación no vamos para ninguna parte. Y el problema es que aquí tenemos un serio problema con la calidad de la educación. O sea, la República Dominicana está muy mal posicionada en términos de calidad de la educación. Y entonces yo creo que un gran desafío de los próximos años de cara a la juventud es garantizarle. Y grave, porque lo está diciendo un miembro Sí, de un sí, comité sí, sí. político Sí, en la sí. que la mayoría de ustedes son Sí. todos educadores. Claro. Y el fundador del partido Claro. es educador. Era un profesor. Era un profesor. O sea, y el hecho mismo de que si vamos tan malos resultados a nivel internacional es un asunto que debe avergonzarnos. Por tanto, el PLD en un nuevo gobierno tiene que prestarle atención al tema de la calidad de la educación. Tiene que prestarle atención al tema de la seguridad ciudadana. O sea, tiene que prestarle atención al acceso de la juventud a la ¿Y la vivienda. seguridad social, don Temo? Bueno, ahí viene el tema de la salud, porque el tema de la salud, para tú poder lograr el acceso pleno de la población a la salud, tú tienes que garantizar un seguro de salud, pero un seguro de salud que cubra las enfermedades, porque aquí ustedes saben muy bien que ustedes van a un hospital con el SENASA o a una clínica y el SENASA le dice, sí, pero le cubrimos tanto. Sí. Usted todavía tiene una parte muy importante que tiene que buscarla. Y ese es uno de los problemas de la reforma del sector salud, que no ha resuelto el tema del gasto del bolsillo en salud. Entonces, yo diría que de cara a la juventud, lo que se necesita no es solamente darle más participación. Yo creo que es muy importante el lograr más participación de los jóvenes en la vida política. Las decisiones que se han ido tomando van en buena dirección. Es garantizarle a los jóvenes acceso pleno a la educación, acceso pleno al primer empleo, que yo creo que ha sido una de las grandes demandas que he encontrado a lo largo de toda la visita que he hecho en el territorio nacional. Los jóvenes lo que salen a decir que tienen dificultades para un primer empleo. Pero según los estatutos del partido, ustedes trazan la política del Congreso. Y la diputada Karen Ricardo ha sometido estos proyectos 2 o 3 veces al hemiciclo y nunca es aprobado. Sí, pero bueno, de alguna manera, si no se aprobó, mal, porque lo correcto debería ser que desde el gobierno estimulemos la aplicación de políticas que contribuyan a que si usted es joven y no tiene experiencia, el gobierno cree las condiciones para que usted pueda entrar a una empresa, adquirir experiencia y ya eso le permita seguir trabajando en cualquier otra empresa. Entonces yo he dicho que sí, que si llego a la presidencia de la República, esa va a ser una de mis prioridades. Establecer una política desde el Estado que le permita a las empresas que jóvenes sin experiencia puedan entrar a trabajar con la garantía de que el Estado va a establecer un subsidio especial para esa empresa en la medida en que emplea su Entonces, la semana pasada el presidente del Banco Central anuncia un crecimiento de un 4.7% de la economía en el primer semestre del año. Los gobiernos del PLD se han identificado por tener grandes crecimientos económicos, pero son muy criticados desde la oposición y los medios de comunicación por poca o mala redistribución de la riqueza. ¿A qué se debe todo esto? Mire, déjeme decir lo siguiente. El crecimiento de la economía en la República Dominicana ha contribuido a disminuir pobreza. Eso es innegable. Recuérdense ustedes que cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2004, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, no los datos oficiales, los datos oficiales daban una proporción más alta. De acuerdo con el Banco Mundial, aquí el 43% de la población estaba por debajo del nivel de la pobreza. Ahora, según el Banco Mundial, un 23% de la población está por debajo del nivel de la pobreza. A lo largo de los gobiernos del PLD se ha reducido en casi 20 puntos porcentuales la pobreza en la República Dominicana. Y eso ha venido acompañado de un crecimiento de la clase media, un crecimiento importante de la clase media. Hoy, en términos porcentuales, la clase media es mayor que la clase pobre. Ahora, es bueno señalar que cuando esas cosas ocurren porque paralelo a la disminución de la pobreza se está produciendo una cierta disminución de la desigualdad. No es el nivel. La disminución que ha habido no es el nivel ideal, pero ha habido un proceso de disminución de la desigualdad. Ahora de lo que se trata en el futuro es de lograr que esa disminución de la desigualdad sea mayor. Y para lograr esa disminución de la desigualdad que sea mayor, una de las políticas más efectivas son las políticas de protección social.
y la política de protección social pasa por lo que yo le acabo de decir, garantizar salud gratuita a la población. Es que tú no tengas que estar sacando de tu bolsillo dinero para cubrir el costo de tu enfermedad. Que ese es el problema que hay aquí. Hoy, alrededor del 43% del gasto en salud de la población dominicana sale de los bolsillos de la gente. Y la reforma del sector salud se hizo con el propósito de disminuir eso. Todavía un 43%. ¿Un fracaso entonces? Se ha avanzado un poco. O sea, porque cuando tú estás hablando ya de que un 75% de la población tiene seguro de salud, aunque sea un seguro que te cubre parcialmente el costo de la enfermedad, pues significa que ha habido avance. Yo creo que ahora hay que apuntalar eso para tratar de lograr que no solamente se incremente el acceso de la persona, sino también que se aumente la cobertura del seguro de salud para que en vez de que tú tengas que gastar el 43% en el costo de tu enfermedad, eso se reduzca a un 10 o a un 5%, de manera tal que eso entonces es una transferencia que el Estado te hace a ti y de alguna manera contribuye a disminuir la desigualdad social. Concomitantemente con eso, otra serie de políticas. En la medida en que tú educas más a la población, en la medida que la gente, tú la formas para el trabajo y pueden salir de la escuela formado para ganar un buen salario, también en esa misma medida tú estás propiciando política redistributiva. De manera que yo creo que de cara al futuro, ahora lo que se impone en un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es que podamos poner en marcha políticas más redistributivas que contribuyan a hacer de la ciudad dominicana una ciudad más inclusiva. Don Temo, finalmente, porque el tiempo se nos está agotando, mirando, usted, experto en temas de política, es el técnico por excelencia del partido de gobierno, miramos que el 2020 se gana con cualquiera en el PLD. Mi tesis es la siguiente: si el PLD va unido, el PLD gana con cualquiera. Cuando digo cualquiera de los que están compitiendo, sí. O sea, no es que vengamos a sacar ahora pero si el partido logra ponerse de acuerdo y por eso yo siempre insistí, señores, que lo correcto debió ser que tanto el compañero Leonel como el compañero Danilo Medina se pusieran de acuerdo los dos para levantarle la mano a un compañero nuevo, validado por ellos dos. Eso automáticamente sellaba la unidad del PLD y además sellaba la victoria del PLD. Porque ya Danilo no va y vamos a ver, por eso yo digo, vamos a esperar a ver qué va a ocurrir en la primaria. Yo todavía tengo la esperanza de que ese proceso que yo he estado planteando se dé, y si eso se da, el PLD va a ganar las elecciones. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias en este espacio, esperando que pueda volver, aún como precandidato, o como candidato, o como presidente, uno nunca sabe. Sí, bueno, sí. Ustedes me avisan. Sí, gracias. Gracias, don Temo. Amigos televidentes, no se nos vayan. Breve pausa y volvemos con la parte final de su espacio al fin. Wow.